Aquí tienes la traducción del texto al español. Imagínense, es Domingo de Ramos, 29 de marzo de 1461, en los helados campos de Taunton, en el condado inglés de Yorkshire. El aire está cargado de nieve, impulsada por un viento aullante. Decenas de miles de hombres armados se enfrentan en un paisaje empapado de sangre, y sobre sus armaduras de metal se asientan el hielo y la escarcha. Durante 10 horas brutales, lucharán en una de las batallas más sangrientas jamás libradas en suelo inglés. Y todo esto en medio de una ventisca implacable. ¿Cómo sobrevivieron estos guerreros a condiciones tan duras? ¿Cómo soportaban las temperaturas gélidas mientras estaban encerrados en metal? Las respuestas revelan una sofisticada comprensión de las tecnologías de vestimenta, la planificación estratégica y la resistencia humana que sorprendería a la mayoría de los observadores modernos. En esta exploración, revelarán la verdad sobre los caballeros medievales y la supervivencia en invierno. Revelaremos por qué la guerra invernal en la Edad Media era en realidad bastante rara y qué la hacía tan desafiante cuando ocurría. Descubrirán los ingeniosos sistemas de capas que usaban los caballeros, desde las múltiples capas del gambesón hasta las capas con forro de piel. Exploraremos cómo los diferentes tipos de armadura influían en la capacidad del caballero para retener el calor y veremos la realidad cotidiana de la vida en el castillo durante los meses más fríos. En breve, veremos ejemplos históricos de campañas invernales excepcionales, incluyendo la batalla en la tormenta de nieve de Taunton y el enfrentamiento en el helado lago Peipus. Exploraremos los riesgos para la salud asociados con la exposición al frío y descubriremos las razones económicas que hacían que la guerra invernal fuera casi imposible para los ejércitos medievales. Al final, comprenderán que la supervivencia en los inviernos medievales no se trataba de fuerza bruta, sino de preparación inteligente, innovaciones tecnológicas y el conocimiento de cuándo era mejor no luchar en absoluto. Antes de que podamos entender cómo sobrevivían los caballeros al invierno, primero debemos entender cómo eran realmente los inviernos medievales. Durante gran parte de la Alta Edad Media, aproximadamente desde el año 950 hasta 1250, Europa experimentó lo que los climatólogos llaman el período cálido medieval. Las temperaturas eran notablemente más suaves, la agricultura florecía y el clima favorecía el crecimiento de la población. Sin embargo, este clima favorable no duraría para siempre. Alrededor del año 1300, Europa entró en un período que los historiadores llaman la Pequeña Edad de Hielo, un período de enfriamiento regional que persistió hasta el siglo XIX. Las temperaturas medias invernales en el norte de Europa cayeron hasta 2°C, de modo que en Londres, entre 1400 y 1815, el Támesis se congeló varias veces. Las malas cosechas se volvieron más comunes, ya que los duros inviernos acortaban las temporadas de cultivo. La hambruna azotaba la tierra con más frecuencia, pero he aquí un hallazgo sorprendente. Incluso durante el período cálido medieval, la guerra invernal era rara. La razón principal tenía poco que ver con la temperatura y todo que ver con los ritmos de la vida medieval y las limitaciones de la organización militar feudal. La guerra medieval era profundamente estacional, regida por el ciclo agrícola. La gran mayoría de los ejércitos medievales estaba compuesta por la leva feudal, campesinos y baja nobleza que debían servicio militar a sus señores a cambio de tierras y protección. En el sistema feudal europeo, este servicio solía estar limitado a 40 días al año. Algunas regiones requerían 45 días, otras establecían períodos de 60 a 90 días. días. Pero el principio seguía siendo el mismo. Estos hombres tenían que plantar y recoger las cosechas. No podían permitirse pasar temporadas enteras lejos de sus campos. La temporada de guerra, por lo tanto, en toda la Europa medieval, seguía un patrón predecible. A principios de la primavera, una vez sembrados los campos, los señores llamaban a sus vasallos a las armas. Los ejércitos se reunían y realizaban operaciones durante el verano. Al acercarse el otoño y la época de la cosecha, los hombres debían regresar a casa para recoger los frutos. A finales del otoño, la mayoría de los ejércitos se disolvían y la guerra cesaba. Cuando Guillermo el Conquistador convocó a sus hombres para la invasión de Inglaterra en 1066, los llamó en verano,
pero descubrió que su flota estaba retenida por vientos desfavorables. Al acercarse el otoño, el rey inglés Harold se vio obligado a disolver su ejército para que los soldados pudieran regresar a la cosecha. Harold quedó así vulnerable cuando Guillermo finalmente desembarcó. Un ejemplo perfecto de cómo las necesidades agrícolas moldeaban la guerra medieval. Sin embargo, los caballeros y soldados profesionales, además de la cosecha, tenían razones de peso para evitar las campañas de invierno. Los desafíos logísticos eran abrumadores. La guerra medieval, en gran medida, precedía a los convoyes de suministro organizados. Los ejércitos vivían de la tierra, tomando lo que necesitaban de los territorios por los que pasaban. Durante el verano y el otoño, esto era factible. El invierno, sin embargo, cambiaba por completo esta ecuación. Las reservas de alimentos almacenados disminuían, y lo que es más importante, los caballos requerían una enorme cantidad de forraje. Un caballo de guerra podía necesitar 32 libras de avena al día, además de acceso a pastos durante 4 a 6 horas. En verano, los caballos podían pastar. En invierno, solo podían comer forraje que había sido previamente cortado y almacenado. Un ejército de miles de caballos agotaría rápidamente las reservas de invierno de cualquier localidad. Las propias carreteras se volvían casi intransitables. Las carreteras medievales eran bastante malas incluso con buen tiempo. En invierno, se convertían en lodo helado o quedaban sepultadas bajo la nieve. Y luego estaba la moral. Los soldados acampados en condiciones gélidas, mojados e infelices, tenían muchas más probabilidades de desertar, enfermar o amotinarse. Los registros históricos describen pérdidas terribles, no por la batalla, sino por la hipotermia, las enfermedades y el hambre. En 1300, un tercio de los caballos del séquito del rey inglés murió durante una campaña de invierno. Unos años más tarde, más de la mitad se perdieron por agotamiento e hipotermia. Todos estos factores combinados hacían que la guerra invernal fuera extremadamente rara en la Europa medieval. Cuando ocurría, generalmente se debía a que circunstancias extraordinarias no dejaban otra opción, o porque un comandante veía una oportunidad estratégica que valía el enorme riesgo y costo. En un momento, veremos algunas de estas excepcionales campañas de invierno, pero primero debemos entender la tecnología que permitía la supervivencia. Los sofisticados sistemas de capas que mantenían vivos a los caballeros. La imagen que la mayoría de la gente tiene del caballero medieval omite todo lo que hay debajo de la armadura, y son precisamente esas capas ocultas las que permitían la supervivencia en climas fríos. Los guerreros medievales desarrollaron una sofisticada comprensión del aislamiento, la evacuación de la humedad y la retención del calor que rivaliza con los sistemas modernos de ropa para climas fríos. La base era el gambesón, también conocido como aquetón, jubón acolchado, pourpoint o arming doublet. El gambesón era mucho más que un simple acolchado. Era una maravilla de la ingeniería textil medieval. Hechos de lino o lana, los gambesones consistían en múltiples capas de tela cosidas juntas, acolchado. El número de capas variaba según el propósito. Un gambesón usado como armadura independiente podía tener de 18 a 30 capas de tela. Un jubón acolchado usado bajo una armadura de placas era más delgado y ajustado. Los materiales importaban inmensamente. Las fibras de lana contienen lanolina, una grasa natural que hace que la tela sea resistente al agua. La lana puede absorber hasta un 30% de su propio peso en humedad sin sentirse mojada. Esta propiedad higroscópica significaba que el sudor no empapaba inmediatamente y comenzaba a enfriar al usuario. Las fibras de lana también atrapan el aire de manera extremadamente eficaz, que es el principio básico de todo aislamiento. El lino, mientras tanto, cumplía una función diferente. Al ser ligero, transpirable y menos áspero que la lana, se usaba para las prendas pegadas a la piel. La capacidad del lino para absorber y liberar rápidamente la humedad ayudaba a gestionar la humedad del esfuerzo físico y evitaba la acumulación de sudor que luego podría congelarse. La genialidad de las capas medievales residía en la combinación estratégica de estos materiales. Un caballero preparándose para el clima frío comenzaría con una camisa de lino pegada a la piel. Sobre ella vendrían calzas de lana y calzones, brais. A continuación, el gambesón, la capa aislante clave.
Su construcción acolchada creaba innumerables bolsas de aire que atrapaban el calor corporal. El patrón mismo del acolchado importaba. Las costuras verticales y horizontales creaban patrones de rombos o cuadrados que impedían que el relleno se desplazara y mantenían un aislamiento constante en toda la prenda. Algunos gambesones se construían con más acolchado en lugares vulnerables, como los hombros y el pecho, proporcionando protección y aislamiento graduados. Si un caballero usaba cota de malla, se la ponía sobre el gambesón. La cota de malla pesaba entre 25 y 60 libras, 11-27 kilogramos, dependiendo de su extensión. Una cota de malla completa que cubría el torso y los brazos, más guanteletes y capucha integrados, representaba una carga de peso considerable. La cota de malla no proporcionaba ningún aislamiento en absoluto. De hecho, conducía eficazmente el frío y dejaba pasar el viento entre los anillos. En un día frío, una cota de malla sin protección podía acelerar la pérdida de calor al alejarlo del cuerpo. Por lo tanto, un grueso gambesón debajo era esencial, no solo para amortiguar los golpes, sino también para evitar que la cota de malla se convirtiera en una cubierta metálica que drenaba el calor. Los relatos de la época de los cruzados en regiones más frías subrayan la absoluta necesidad de un acolchado adecuado bajo la cota de malla. Para los caballeros con armadura de placas, cada vez más común desde el siglo XIV, la dinámica cambiaba un poco. La armadura de placas, de hecho, proporcionaba una mejor protección contra el frío que la cota de malla en un aspecto clave: bloqueaba el viento. Un viento fuerte puede despojar al cuerpo del calor a una velocidad devastadora. Aunque la armadura de placas no ofrecía ningún aislamiento por sí misma, servía como un eficaz cortavientos, creando una capa de aire tranquilo alrededor del gambesón acolchado que había debajo. En este sentido, un caballero con armadura de placas completa estaba algo mejor protegido contra el frío que uno con cota de malla. Las capas no terminaban ahí. Sobre la armadura, muchos caballeros usaban una sobrevesta, una prenda larga de tela que mostraba símbolos heráldicos. En climas fríos, esto añadía otra capa de protección contra el viento y ayudaba a mantener la precipitación fuera de la propia armadura. Más importante aún, para el frío extremo, los caballeros se ponían una gruesa capa de lana, a menudo forrada de piel. Estas capas representaban la capa exterior del sistema medieval para climas fríos y generalmente llegaban hasta las rodillas o más abajo. Una capa gruesa de lana tratada con lanolina podía repeler eficazmente la lluvia ligera y la nieve. Un forro de piel, de zorro, castor, ardilla o, para los ricos, armiño y marta, añadía un aislamiento sustancial. La capa podía envolverse firmemente alrededor del cuerpo o dejarse caer sobre los hombros, dependiendo del nivel de actividad y las condiciones. Este enfoque de múltiples capas creaba lo que los entusiastas modernos de las actividades al aire libre reconocerían como un sistema de capas clásico: una capa base que absorbe la humedad, una capa intermedia aislante y una capa exterior resistente a la intemperie. La gente medieval llegó a esta solución a través de siglos de experiencia práctica. El sistema tenía una vulnerabilidad crítica: el agua. Si el gambesón se empapaba por completo, las consecuencias podían ser letales. Un gambesón mojado perdía gran parte de su valor aislante. Peor aún, en temperaturas bajo cero, podía congelarse, convirtiéndose de una prenda que salva vidas en una trampa rígida y helada que aceleraba la pérdida de calor. Esta es una de las razones por las que las campañas de invierno eran particularmente temidas. Una vez que un soldado se mojaba, podía permanecer mojado durante días o semanas, y la hipotermia era una amenaza omnipresente. ¿Cuán eficaz era este sistema de capas? En las condiciones adecuadas, notablemente eficaz. Varias fuentes históricas señalan que la vestimenta de combate medieval era propensa a sobrecalentarse. Los caballeros que realizaban actividades intensas generaban un calor corporal considerable, y las capas aislantes lo atrapaban eficazmente. Para un combate justo por debajo del punto de congelación, la combinación de esfuerzo físico y aislamiento eficaz podía, de hecho, hacer las condiciones más cómodas que luchar en el calor del verano. Esto revela una verdad importante. La principal amenaza para un caballero en invierno no era congelarse mientras estaba armado y activo. Eran los momentos de inactividad, estar de guardia, esperar la batalla,
acampar durante la noche, cuando la producción de calor corporal disminuía, pero la pérdida de calor continuaba. Los caballeros medievales sobrevivían al invierno no porque su armadura los mantuviera calientes, el metal no puede hacerlo, sino porque la sofisticada tecnología textil que llevaban debajo y alrededor de esa armadura gestionaba su calor corporal con notable eficiencia. Existe una idea errónea persistente de que la armadura de metal enfriaría más a un caballero en invierno. Este malentendido surge de una confusión sobre la transferencia de calor. El metal conduce el calor eficazmente, lo que significa que al tacto se sentirá frío en condiciones frías. Sin embargo, el caballero no llevaba el metal sobre la piel. Múltiples capas de tela aislante separaban la armadura del cuerpo. De hecho, la armadura podía ofrecer ciertas ventajas en condiciones invernales. La armadura de placas creaba una coraza exterior que bloqueaba excelentemente el viento. El viento es uno de los mecanismos más eficaces de pérdida de calor. La gente medieval no tenía el vocabulario científico para describir la sensación térmica, pero entendía sus efectos. La armadura de placas impedía que el viento llegara a las capas inferiores. El gambesón bajo la armadura se encontraba en un aire relativamente tranquilo, lo que le permitía retener el calor de manera mucho más eficaz. La cota de malla presentaba una situación diferente. Los diminutos huecos entre los anillos permitían el flujo de aire. Un viento fuerte podía penetrar la cota de malla y llegar al gambesón que había debajo. Por esta razón, los caballeros que usaban cota de malla en condiciones frías dependían más de las capas exteriores, sobrevestas y capas, para proporcionar protección contra el viento. Curiosamente, la transpirabilidad de la cota de malla podía ser una ventaja en climas cálidos, como los desiertos de Oriente Medio durante las cruzadas. Cierta brisa podía llegar al gambesón de abajo, ayudando a gestionar el calor. Las mismas propiedades que hacían que la cota de malla fuera menos ideal para el frío intenso, la hacían más tolerable en el calor extremo. El verdadero peligro asociado con la armadura en invierno no era el metal, era lo que sucedía con las capas de tela cuando se mojaban. Si un caballero caía en agua helada, el peso de su armadura podía dificultarle salir. Incluso si lograba salir, ahora enfrentaba una situación desesperada. Capas acolchadas empapadas bajo un metal pesado, que tardarían horas o días en secarse. Hay que señalar otro fenómeno: el calor generado por la actividad física con armadura. Moverse con 60 a 100 libras, 45 kilos, de metal y equipo acolchado, requería un gasto energético considerable. Fuentes de la época y la arqueología experimental moderna confirman que la actividad intensa con armadura completa provoca una sudoración considerable, incluso a bajas temperaturas. Un registro indica que el combate justo por debajo del punto de congelación sería una bendición en comparación con el combate de verano. Esto crea una paradoja. Un caballero cabalgando hacia la batalla podía sentir demasiado calor, incluso en invierno, porque el esfuerzo generaba más calor del que su cuerpo podía disipar. Pero ese mismo caballero, de guardia en una noche de enero, encontraría el frío cada vez más difícil de soportar a medida que la producción de calor de su cuerpo disminuía. Los guerreros medievales entendían esta dinámica por experiencia. Sabían que mantenerse calientes con armadura significaba mantenerse activos si era posible. Los soldados en guardias de invierno daban patadas en el suelo, movían los brazos y se desplazaban para generar calor. Estos no eran solo rituales, eran técnicas prácticas para gestionar la temperatura corporal con armadura. La armadura, si se integraba adecuadamente en un sistema de ropa por capas, no era una carga tan grande en climas fríos como la imaginación moderna podría pensar. Las verdaderas claves para la supervivencia eran la calidad y la sequedad de las capas acolchadas debajo del metal, y la capacidad del caballero para gestionar su nivel de actividad para equilibrar la producción y la pérdida de calor. Sin embargo, la armadura solo podía hacer una parte. Las extremidades, manos, pies y cabeza, requerían atención especial, ya que son las partes del cuerpo más vulnerables a las lesiones por frío. Mientras que un torso bien aislado podía mantener caliente el núcleo del caballero, la congelación afecta primero a las extremidades. Los guerreros medievales entendían esta vulnerabilidad. Fuentes históricas indican que la congelación de la piel expuesta se convertía en un problema grave a temperaturas alrededor de 20 grados. Más comúnmente,
Los caballeros enfrentaban sabañones, una condición dolorosa causada por la exposición al frío y la humedad, que afecta el flujo sanguíneo a las extremidades. El calzado presentaba desafíos particularmente difíciles. La construcción de calzado medieval más común era la de costura invertida, turn shoe, zapatos de cuero hechos del revés y luego volteados al derecho. Esta construcción ocultaba la costura principal, protegiéndola del desgaste y ayudando a evitar que la humedad penetrara por las puntadas. Sin embargo, el cuero no es verdaderamente impermeable a menos que se trate. Los zapateros medievales usaban diversas técnicas de impermeabilización. Recetas históricas describen mezclas de aceites, ceras y resinas aplicadas al cuero hasta saturarlo. Una formulación mencionaba una pinta de aceite secante, 2 onzas de cera amarilla, 2 onzas de aguarrasa, 1 onza de pez de Borgoña. La aplicación regular podía hacer el cuero significativamente más resistente al agua, aunque nunca completamente impermeable. A pesar de estos esfuerzos, las botas de cuero de un caballero podían empaparse en la nieve y el aguanieve. Fuentes históricas de la guerra invernal medieval mencionan explícitamente esta amenaza. Los caballeros no temían al frío, sino a la nieve, que podía matarlos al mojarles los pies y las manos. Un caballero descuidado podía sufrir congelación fácilmente. Para una protección adicional, la gente medieval desarrolló varias soluciones. Botas con cañas más altas, que llegaban a media pantorrilla o a la rodilla, proporcionaban más cobertura y protección contra la entrada de nieve. El diseño variaba según el propósito. Las botas de montar eran lo suficientemente flexibles para los estribos, a la vez que proporcionaban una cobertura considerable. Los caballeros ricos podían tener botas forradas de piel, generalmente piel de oveja con la lana hacia adentro, lo que proporcionaba un aislamiento excelente. En los siglos XIV y XV, los londinenses comenzaron a usar chanclos llamados patens, plataformas de madera con correas de cuero que elevaban el pie 2 o 3 pulgadas por encima del suelo húmedo y fangoso, manteniendo el calzado principal más seco. Algunos viajeros envolvían tiras de tela o cuero, polainas, alrededor de sus piernas para una protección adicional. Para las manos, las manoplas de lana o cuero proporcionaban un aislamiento considerable. Las manoplas eran significativamente más cálidas que los guantes, ya que permitían que los dedos compartieran el calor, en lugar de aislar cada dedo. Las manoplas de invierno medievales a menudo tenían un interior de lana para aislamiento y un exterior de cuero para resistencia al agua y durabilidad. Algunas tenían puños extendidos que se superponían con las mangas para evitar la entrada de nieve. Sin embargo, para un caballero que podía necesitar manipular armas o controlar las riendas en cualquier momento, los guantes eran más prácticos, aunque menos cálidos. Muchos caballeros usaban ambos tipos, alternándolos según fuera necesario. Guantes cuando la destreza manual era esencial. La cabeza presentaba desafíos únicos, requiriendo un cuidadoso sistema de capas. La cabeza de un caballero generalmente estaba protegida por la armadura, una capucha de malla, un casco de placas, o ambos. La capucha de malla, que cubría la cabeza, el cuello y a menudo los hombros, pesaba entre 11 y 25 libras, 5 kg, según su extensión. Proporcionaba una excelente protección contra los cortes, pero absolutamente ningún aislamiento térmico. Debajo, un caballero usaría un gorro acolchado, arming cap, generalmente hecho de lino o lana acolchada, que cumplía un doble propósito. Amortiguaba el peso del casco y proporcionaba algo de aislamiento. Para el frío extremo, se podía usar una capucha de lana debajo del gorro acolchado, aunque ajustar múltiples capas bajo la armadura sin comprometer el ajuste del casco era un desafío. El rostro era particularmente vulnerable, ya que a menudo quedaba expuesto. Las viseras y los protectores faciales podían proteger durante el combate, pero restringían severamente la visión y la respiración, lo que los hacía imprácticos para un uso prolongado durante las marchas o en el campamento. En la batalla de Towton, librada en una tormenta de nieve, muchos soldados probablemente tuvieron sus rostros azotados por el viento helado y sufrieron lesiones por congelación mientras mantenían la visibilidad necesaria para luchar. La jerarquía social se manifestaba en la calidad de la protección contra el frío. Un caballero rico podía permitirse varios pares de botas bien hechas,
forros de piel y sirvientes que trataran su cuero con mezclas impermeabilizantes. Un soldado de a pie común tenía que arreglárselas con botas toscas, quizás complementadas con vendas de lana para los pies si tenía suerte. A pesar de todas las medidas de protección, las extremidades seguían siendo vulnerables. Una vez que ocurría la congelación, la medicina medieval tenía opciones limitadas. La protección de las extremidades subraya una verdad más amplia. Era una batalla constante contra la acumulación de pequeñas exposiciones. Un caballero, con el equipo adecuado, podía sobrevivir unas horas en condiciones invernales bastante bien. Una campaña, sin embargo, significaba días o semanas de exposición. Esto nos lleva a un aspecto crucial de la supervivencia invernal, donde encontraban refugio los caballeros cuando no estaban luchando activamente. Sí. Para muchos caballeros, los meses de invierno se pasaban en la relativa comodidad de los castillos y las casas señoriales. Para un caballero estacionado en un castillo durante el invierno, la vida era muy diferente a la de una campaña. Sin embargo, incluso dentro de los muros de piedra, el invierno presentaba desafíos. La noción popular de un castillo medieval como un refugio acogedor es en gran parte una fantasía. La realidad era considerablemente menos cómoda, aunque seguía siendo preferible a acampar en campos helados. El gran salón se erigía como el centro arquitectónico de cualquier castillo importante. Esta enorme sala funcionaba como el centro del castillo, espacio ceremonial, comedor, sala de audiencias y dormitorio para muchos de los habitantes. El gran salón era generalmente la habitación más cálida del castillo. En los primeros castillos medievales, el gran salón a menudo tenía un hogar central, con el humo ascendiendo hacia una abertura en el techo. Esta disposición tenía ventajas. El fuego irradiaba calor en todas direcciones, pero también serias desventajas. El salón se llenaba de humo. La abertura en el techo permitía que el calor escapara y que el aire frío entrara. Las cámaras laterales no recibían prácticamente nada de calor, lo que las hacía terriblemente frías en invierno. La revolución en la comodidad llegó en los siglos XII y XIII con la creciente introducción de chimeneas de pared con conductos. Estas mejoraron drásticamente la eficiencia de la calefacción. Una chimenea de pared canalizaba el humo hacia arriba a través de un conducto dedicado, manteniendo el aire más limpio. La piedra que rodeaba la chimenea absorbía el calor y lo irradiaba de nuevo a la habitación. La evidencia arqueológica de castillos como el de Rochester en Kent muestra chimeneas con elaborada decoración, lo que sugiere que eran valoradas como símbolos de estatus. Pero incluso con una chimenea de pared, el gran salón sería frío para los estándares modernos. Los muros de piedra proporcionaban un excelente valor defensivo, pero un pobre aislamiento. El calor se escapaba por techos, suelos y ventanas. Informes de la época señalan que incluso con un fuego, una gran sala de piedra sería muy fría en invierno, y la gente se vestía con lana y pieles para mantenerse caliente. La comodidad en el gran salón existía solo cerca del fuego. Los individuos de alto rango, el señor y su familia, naturalmente ocupaban los lugares más cercanos al fuego. Los miembros inferiores de la casa se alineaban en orden descendente de estatus, con los sirvientes y soldados de más bajo rango más alejados del calor. Para dormir, el gran salón a menudo servía también como dormitorio. Soldados rasos, sirvientes y miembros inferiores de la casa se acostaban en el salón por la noche, en jergones de paja o camas bajas con ruedas si tenían suerte, o simplemente sobre los juncos esparcidos por el suelo de piedra si no la tenían. El jergón de paja era esencialmente un colchón delgado, a menudo relleno de paja, que podía enrollarse y guardarse durante el día. La cama baja con ruedas se podía guardar debajo de una cama más grande cuando no se usaba. Incluso el señor y la señora del castillo no siempre tenían dormitorios privados. En la Alta Edad Media, y en algunos casos incluso en siglos posteriores, la familia noble podía dormir en el extremo superior del propio gran salón, separada de sus sirvientes solo por una cortina o una pantalla de madera. Esta disposición proporcionaba una privacidad mínima según los estándares modernos, pero se consideraba aceptable en una cultura donde la privacidad no era particularmente valorada o esperada. La distinción importante no era la separación total, sino la distinción simbólica y espacial. El señor y la señora ocupaban el lugar de honor en el extremo superior del salón, incluso mientras dormían.
A medida que evolucionaba la arquitectura del castillo, los dormitorios privados se volvieron más comunes para la nobleza, generalmente accesibles por un pequeño pasillo o escalera en el extremo superior del gran salón. Estas cámaras, a menudo ubicadas en un piso superior, proporcionaban más privacidad y seguridad, aunque traían nuevos desafíos de calefacción. Un dormitorio separado del gran salón no podía beneficiarse de la gran chimenea que calentaba ese espacio común. Se podían instalar chimeneas más pequeñas en las cámaras privadas, pero calentar una habitación de piedra con gruesos muros y, a menudo, techos altos, requería una cantidad considerable de combustible. Las propias piedras absorbían el calor lentamente y lo liberaban lentamente, lo que significaba que un dormitorio podría no alcanzar una temperatura agradable hasta que el fuego hubiera estado ardiendo durante varias horas. Una vez que las piedras se calentaban, ayudaban a retener el calor, pero el calentamiento inicial era ineficiente. Aquí es donde la tecnología de las cortinas de cama y los doseles se volvía esencial. Ya hemos discutido su construcción, pero su importancia en los dormitorios nobles no puede subestimarse. Al crear un espacio cerrado alrededor de la cama, las pesadas cortinas de terciopelo o lana convertían una fría cámara de piedra en un entorno tolerable para dormir. La cama se convertía esencialmente en una habitación dentro de una habitación, una arquitectura textil que creaba un microclima que el durmiente podía calentar solo con el calor corporal. Fuentes contemporáneas describen camas tan cerradas que cuando todas las cortinas estaban corridas, casi no había circulación de aire, lo que hacía que el espacio fuera sofocante, pero innegablemente más cálido que la cámara exterior. Las propias camas en las cámaras nobles eran muebles macizos, tanto símbolos de estatus como lugares para dormir. Una cama con dosel podía medir 2 o 2,5 metros de altura, con postes elaboradamente tallados que sostenían un pesado marco de dosel. Los colchones estaban profundamente estratificados con paja, lana y plumas, creando una superficie para dormir tan alta que se necesitaban escalones de madera para subir a la cama. Esta elevación servía a propósitos prácticos además de la comodidad. Las partes más altas de una habitación, donde sube el calor, son las más cálidas, por lo que dormir varias decenas de centímetros por encima del suelo significaba dormir en una capa de aire más cálida. La altura también proporcionaba protección contra roedores y otras alimañas que vivían en el suelo. Sin embargo, incluso en estas circunstancias privilegiadas, la privacidad seguía siendo limitada de maneras que sorprenderían a una persona moderna. Era común que los sirvientes personales durmieran en la misma cámara que sus empleadores nobles, generalmente en jergones de paja o camas bajas. Una doncella podía dormir en una cama pequeña que se sacaba de debajo de la cama grande, lista para atender a su señora a cualquier hora de la noche. El ayuda de cámara del señor o su sirviente personal podía dormir en la misma habitación, a veces en un simple jergón en el suelo. Se consideraba que estos sirvientes eran una parte tan integral de la casa y tan confiables, que su presencia en el dormitorio no se percibía como una intrusión en la privacidad, sino como una comodidad necesaria. Pasando del castillo a las ciudades, encontramos que los ricos comerciantes urbanos ocupaban un término medio entre la grandeza noble y la simplicidad campesina. La casa de un comerciante próspero, en ciudades como Londres, París, Florencia o en los centros comerciales de la Liga Hanseática, podía contener varias habitaciones, incluyendo dormitorios dedicados para el comerciante y su familia. Estas cámaras estaban amuebladas con camas de calidad, quizás no tan elaboradas como las camas con dosel nobles, pero aún así, macizas. Las camas con pabellones y cortinas sujetas a marcos en el techo eran comunes en las casas de los comerciantes. La ropa de cama incluía colchones de lana o plumas, sábanas de lino, mantas de lana y quizás un cubrecama de piel para el invierno. El fenómeno de dormir acompañado se extendía más allá de las unidades familiares hasta el alojamiento comercial. Los viajeros en la Europa medieval dependían de posadas, monasterios que ofrecían hospitalidad o casas privadas dispuestas a alojar a extraños por una tarifa. En las posadas medievales típicas, las habitaciones individuales eran mucho menos comunes que en los hoteles modernos. En su lugar, grandes cámaras contenían múltiples camas, a menudo con 3 o 4 personas asignadas a cada cama. Los viajeros esperaban compartir una cama con completos extraños,
y se desarrollaron costumbres sociales en torno a esta práctica. Había reglas, a menudo publicadas o explicadas por los posaderos, sobre compartir la cama de manera considerada. Cada persona tenía derecho a la mitad del ancho de la cama. Uno no debía molestar innecesariamente a su compañero de cama. Roncar, aunque inevitable, debía minimizarse si era posible mediante la posición al dormir. Esta práctica nos parece extraordinaria, pero en el contexto medieval era completamente normal. La privacidad era un concepto aplicado principalmente a la separación de clases sociales y géneros, no a los espacios individuales para dormir. Hombres y mujeres no compartían camas a menos que fueran matrimonio o familia, pero hombres compartiendo cama con otros hombres, o mujeres con otras mujeres, no escandalizaba a nadie. Incluso con mejores camas, ropa de cama más fina y calefacción más sofisticada, los ricos enfrentaban las noches de invierno con cierta aprensión. Sus ventajas sobre los campesinos eran reales y sustanciales, pero eran diferencias de grado, no de tipo. Un noble en un castillo de piedra con chimenea, colchón de plumas y cubrecamas de piel dormía mejor que un campesino sobre paja compartiendo el calor con el ganado, pero ambos habitaban un mundo donde el frío invernal era un adversario serio, donde el aliento se condensaba en cámaras supuestamente calentadas, y donde la diferencia entre la vida y la muerte podía depender de mantener el fuego encendido toda la noche. El clima medieval no respetaba ninguna frontera social y, aunque la riqueza podía comprar mitigación, no podía comprar inmunidad. Entre todos los arreglos para dormir en la sociedad medieval, los de los monjes y monjas representan un caso especial, moldeado no solo por consideraciones prácticas, sino también por ideales religiosos de disciplina, comunidad y preparación espiritual. La regla de San Benito proporcionaba pautas específicas. Los monjes debían dormir en un dormitorio común, dormitarium, enfatizando la vida comunitaria y permitiendo la supervisión mutua. El dormitorio generalmente se ubicaba en el piso superior del claustro del monasterio y estaba conectado directamente a la iglesia por una escalera nocturna. Esta disposición arquitectónica permitía a los monjes descender directamente de sus camas a la iglesia para las vigilias nocturnas sin tener que salir al exterior. La disposición para dormir reflejaba los valores monásticos de simplicidad e igualdad. A cada monje se le asignaba una cama que consistía en un marco de madera con un colchón simple. La regla de Benito prescribía que los monjes debían dormir sobre un colchón con una manta, una cubierta y una almohada. Estos colchones solían estar rellenos de paja, aunque algunos monasterios proporcionaban colchones de plumas para los monjes ancianos o enfermos. Un rasgo distintivo era la práctica de dormir completamente vestido. Los monjes se quitaban solo sus hábitos exteriores y dormían con sus túnicas, con los cinturones aflojados. El capítulo 22 de la regla establece que los monjes deben dormir vestidos y ceñidos, listos para levantarse inmediatamente cuando sean llamados a la oración. Esta práctica tenía implicaciones obvias para el calor durante el invierno. El dormitorio en sí rara vez se calentaba, incluso en el clima más frío. El ascetismo era un valor monástico central, y soportar el frío se consideraba una mortificación de la carne que acercaba al monje a Dios. Los monjes dormían en el frío como una cuestión de disciplina religiosa. El ritmo del sueño monástico difería fundamentalmente de los patrones seculares. Los monjes se acostaban poco después de completas, que se celebraba después del atardecer. Dormían varias horas antes de ser despertados para las vigilias, también llamadas maitines, alrededor de las 2 de la madrugada. Después de este oficio, los monjes regresaban al dormitorio para un segundo período de sueño, antes de levantarse para laudes al amanecer. Este patrón significaba que los monjes practicaban una forma de sueño bifásico por mandato religioso. De todos los aspectos del sueño medieval que difieren de nuestra experiencia moderna, quizás ninguno sea más fascinante que la práctica del sueño bifásico o segmentado. Este era un patrón en el que la gente no dormía en un bloque continuo, sino en 2 períodos distintos, separados por 1 hora o más de vigilia en medio de la noche. Lejos de ser inusual, este patrón era la norma en toda la Europa preindustrial y en gran parte del mundo preindustrial. El redescubrimiento del sueño bifásico se atribuye en gran parte al historiador A. Roger E. Kirch, profesor de Virginia Tech, cuya investigación sobre los patrones históricos de sueño
cambió fundamentalmente nuestra comprensión de cómo la gente en el pasado experimentaba la noche. Su artículo, El sueño que perdimos, Sleep We Have Lost, se publicó en 2001, y su libro, El cierre del día, La noche en tiempos pasados, At Day's Close, Night in Times Past, publicado en 2005, presentó evidencia de más de 500 referencias a patrones de sueño segmentados encontradas en diarios, registros judiciales, textos médicos, obras de teatro, literatura y correspondencia personal, desde la antigua Grecia hasta la era moderna. Su investigación posterior identificó más de 2000 referencias de este tipo en más de 10 idiomas, creando un cuerpo abrumador de evidencia de que este fue el patrón de sueño dominante durante la mayor parte de la historia humana. El patrón típico funcionaba de la siguiente manera. La gente se acostaba relativamente temprano después del anochecer, a menudo entre las 9 y las 10 p.m. Este período inicial de sueño, conocido como primer sueño, en inglés, first sleep, en francés, premier sonne, en italiano, primo sonno, duraba aproximadamente de 3 a 4 horas. Alrededor de la medianoche o la 1 a.m., la gente se despertaba naturalmente. El período de vigilia siguiente, a veces llamado la vigilia, the watch, generalmente duraba de 1 a 2 horas. Durante este intervalo, la gente participaba en una gama notablemente amplia de actividades. La investigación de Kirch documenta que este período de vigilia se utilizaba para la oración silenciosa y la meditación. También era un momento común para la intimidad entre cónyuges. Los textos médicos de la época recomendaban las relaciones sexuales durante este intervalo. Además de la devoción religiosa y la intimidad, la gente usaba la vigilia para tareas domésticas prácticas, atender el fuego, cuidar del ganado o atender a los niños. Es importante destacar que no era un tiempo pasado tratando ansiosamente de volver a dormir. Las fuentes históricas dejan claro que la gente esperaba estar despierta durante la vigilia y no la consideraba insomnio o un problema que necesitara solución. El segundo sueño, second sleep, también llamado sueño matutino, comenzaba después de que terminaba el período de vigilia, generalmente alrededor de las 2 o 3 a.m. Este segundo período de sueño duraba hasta el amanecer o más, generalmente de 3 a 4 horas. El tiempo total de sueño en ambos períodos podía oscilar entre 7 y 9 horas, lo cual es aproximadamente comparable a las recomendaciones modernas, pero el sueño estaba dividido, no era continuo. Las referencias literarias a este patrón son abundantes. Los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, mencionan el primer sueño. Obras de William Shakespeare contienen referencias al sueño segmentado. Los documentos legales proporcionan evidencia inesperada, ya que los testimonios judiciales a menudo se refieren al primer sueño, segundo sueño y el período de vigilia para establecer el momento de los eventos. ¿Por qué la gente dormía de esta manera? La evidencia sugiere que era biológico, cultural y ambiental. Biológicamente, algunos investigadores del sueño han sugerido que el sueño bifásico puede ser el patrón de sueño humano más natural que el sueño monofásico, continuo. Ambientalmente, la era anterior a la iluminación eléctrica significaba que las noches eran muy largas en invierno, a menudo durando de 12 a 16 horas. Dormir durante toda esa larga oscuridad en un período continuo podría haber sido, de hecho, difícil. ¿Qué puso fin a la práctica del sueño bifásico? El impulsor fundamental fue la iluminación artificial. A medida que las velas se volvieron más asequibles, y especialmente a medida que la iluminación de gas y eléctrica estuvo disponible, la gente pudo extender sus horas de vigilia hasta bien entrada la noche. La revolución industrial aceleró este cambio, ya que el trabajo en las fábricas requería horarios estrictos y puntualidad. A finales del siglo XIX, el sueño bifásico había desaparecido en gran medida. Comprender el sueño bifásico cambia fundamentalmente nuestra imagen de las noches medievales. El período entre el anochecer y el amanecer no era un largo tramo de inconsciencia, sino un ritmo más complejo que involucraba sueño, vigilia, diversas actividades y luego más sueño. La disposición del sueño para los niños, y especialmente para los bebés, revela tanto el cuidado parental en circunstancias difíciles como la dura realidad de un mundo donde la mortalidad infantil era devastadoramente alta. Para los bebés, el principal mueble para dormir era la cuna, cradle,
Estas variaban desde simples cajas de madera o mimbre sobre balancines para las familias campesinas, hasta elaboradas cunas de madera tallada forradas con telas caras para los bebés nobles. La mayoría estaban hechas para mecerse, ya sea sobre balancines curvos o suspendidas de cuerdas desde un marco. El interior estaba forrado con materiales suaves, desde paja simple para los campesinos hasta colchones de lana o plumas para los ricos. La ubicación de las cunas se consideraba cuidadosamente. Las cunas generalmente se colocaban cerca del hogar para mantener al bebé caliente, una necesidad dado que los bebés no pueden regular su temperatura corporal tan eficazmente como los adultos. Sin embargo, esta proximidad creaba peligros graves. Fuentes contemporáneas documentan numerosos accidentes trágicos en los que las chispas incendiaban la ropa de cama en la cuna. Hubo un debate significativo sobre si los bebés debían dormir en cunas o en la cama con sus padres. El colecho, co-sleeping, era una práctica común en todas las clases sociales, pero también era controvertido y peligroso. El riesgo de aplastamiento, overlaying, donde un adulto rodaba sobre el bebé durante el sueño y lo asfixiaba, era bien conocido. A pesar de las advertencias, el colecho seguía siendo común, especialmente en climas fríos, donde la supervivencia del bebé podía depender del calor proporcionado por los cuerpos de los adultos. A medida que los niños superaban la infancia, pasaban de las cunas a dormir en camas con miembros de la familia, según los patrones de sueño compartido ya descritos. Los niños en la sociedad medieval no eran mimados ni se les proporcionaba alojamiento especial para dormir más allá de la etapa de la cuna. Se esperaba que se adaptaran al mismo frío, incomodidad y arreglos comunales que los adultos. La alta tasa de mortalidad infantil y de la niñez, quizás del 30 al 50% moría antes de llegar a la edad adulta, debe entenderse en parte en el contexto de estas condiciones de sueño. La asfixia por aplastamiento, los accidentes con fuego cerca de las cunas, la hipotermia y las enfermedades respiratorias contribuían a la muerte de los niños. Después de explorar las estructuras, tecnologías y prácticas del sueño medieval, vale la pena considerar la experiencia sensorial subjetiva de pasar una noche de invierno en la Edad Media. Reconstruir tales experiencias desde una distancia histórica es especulativo, pero sintetizando la evidencia física y las descripciones contemporáneas, podemos esbozar una imagen que dé vida a esa experiencia. La experiencia sensorial dominante era casi seguramente el frío. Incluso con todas las medidas disponibles, los espacios para dormir medievales eran fríos según los estándares modernos. El aliento se condensaría en el aire. Las extremidades podían entumecerse a pesar de las medias de lana y el calor compartido. El frío no era agudo e impactante, sino más bien un frío persistente, ineludible, que lo penetraba todo. El sonido era otra presencia constante. El viento era quizás el sonido más omnipresente, silbando en las paredes, aullando en las esquinas y haciendo vibrar los postigos. El fuego crepitaba y chasqueaba. El ganado se movía y hacía ruidos durante toda la noche. En entornos urbanos se podía oír a los vecinos a través de las paredes compartidas. En el propio espacio para dormir dominaban los sonidos humanos. En camas comunales con múltiples miembros de la familia, siempre había alguien moviéndose, tosiendo, roncando o murmurando. La irritación respiratoria crónica por el humo significaba que la tos era casi universal. La experiencia olfativa en los espacios de dormir medievales era intensa y para los estándares modernos extremadamente desagradable. El olor a humo de leña era universal y omnipresente. Los olores de los animales, donde el ganado compartía o estaba adyacente al espacio humano, añadían capas de estiércol, orina y olor general a establo. Los olores humanos eran significativos en una era donde el baño era infrecuente. La experiencia táctil difería sustancialmente según la clase social. Para los campesinos que dormían en jergones de paja, la sensación era de una cama áspera e irregular. La paja pinchaba a través de la tela e irritaba la piel. Para los ricos, los colchones de plumas proporcionaban una superficie más suave, pero incluso los durmientes de élite soportaban el frío. Los insectos y parásitos añadían su propia dimensión sensorial. Pulgas, piojos, chinches y otras alimañas prosperaban en la ropa de cama medieval y se alimentaban de los durmientes durante toda la noche. La experiencia visual era simplemente la oscuridad.
oscuridad real, no interrumpida por farolas o cualquier luz ambiental. Cuando los fuegos se consumían, cuando se apagaban las velas, cuando se cerraban las cortinas de la cama, la oscuridad era completa y absoluta. Sin embargo, en medio de todas estas dificultades, existían momentos de verdadero confort. El calor de otro cuerpo a tu lado proporcionaba no solo calor físico, sino también consuelo emocional. El alivio de finalmente acostarse después de un día de trabajo físico agotador debió ser profundo. La sensación de seguridad que venía con retirarse al espacio de dormir también era significativa. El sueño en sí mismo era probablemente intermitente y a menudo interrumpido por el frío, el ruido, los insectos, la necesidad de orinar, la tos y el ritmo bifásico natural que incluía un período de vigilia en medio de la noche. El ideal moderno de 8 horas de sueño ininterrumpido en un entorno silencioso, oscuro y con temperatura controlada simplemente no era la realidad medieval. A medida que emergemos de esta exploración de cómo la gente común dormía durante las noches más frías de la Edad Media, surgen varios temas profundos. Hemos visto que el sueño medieval fue moldeado por una compleja interacción de clima, tecnología, estructura social, creencias religiosas y realidad económica. La pequeña edad de hielo creó condiciones ambientales de excepcional dureza, requiriendo cada estrategia de supervivencia disponible, desde el colecho hasta el calor compartido de los animales. La tecnología de la época, construcción de bahareque, hogares centrales, jergones de paja, mantas de lana y cortinas de cama, representaba las mejores soluciones disponibles dentro de las limitaciones de la época. Las estructuras sociales influían profundamente en los arreglos para dormir. El sueño comunal que caracterizaba la vida campesina, familias enteras compartiendo una cama en una disposición por edades, reflejaba tanto la pobreza material como el pragmático intercambio de calor. Sin embargo, ni siquiera la nobleza en sus castillos de piedra con chimeneas y colchones de plumas podía alcanzar una verdadera privacidad según los estándares modernos. El mundo medieval era mucho menos individualista que el nuestro, y los arreglos para dormir reflejaban y reforzaban un modo de vida comunitario. La creencia religiosa imponía sus propios patrones, más notablemente en los dormitorios monásticos, donde el frío y la incomodidad se aceptaban como disciplinas espirituales. El patrón de sueño bifásico que dominaba la sociedad medieval, con su período de vigilia entre el primer y el segundo sueño, también estaba influenciado por las prácticas religiosas, aunque pudiera tener bases biológicas y ambientales. Mirando hacia atrás desde una perspectiva moderna, podemos extraer varias lecciones. La primera es un profundo sentido de gratitud por las tecnologías que a menudo damos por sentadas. La calefacción central, los edificios aislados, los colchones y ropa de cama modernos, la luz eléctrica que nos permite controlar nuestro régimen de sueño, todo esto representa mejoras transformadoras en la comodidad y el bienestar humanos. Cuando nos quejamos de que una habitación está un poco demasiado cálida o demasiado fría, podríamos recordar al campesino medieval, para quien la elección era entre inhalar humo y congelarse. En segundo lugar, deberíamos reconocer la notable resiliencia y adaptabilidad de la gente medieval. Sobrevivieron e incluso prosperaron en condiciones que consideraríamos intolerables. Generaciones nacieron, vivieron y murieron en cabañas de una habitación con suelos de paja y aire lleno de humo, y encontraron maneras de amar, reír, trabajar y descansar dentro de esas limitaciones. La capacidad humana para adaptarse y encontrar significado y alegría incluso en las dificultades nos humilla e inspira cuando realmente reflexionamos sobre la experiencia de vida medieval. En tercer lugar, el enfoque medieval del sueño desafía algunas suposiciones modernas. Nuestro énfasis actual en los espacios individuales para dormir, en el silencio, la oscuridad y el control de la temperatura, crea expectativas que en realidad pueden hacer más difícil dormir cuando las condiciones no son perfectas. La gente medieval esperaba incomodidad y, sin embargo, lograban dormir. Sus arreglos de sueño comunales fomentaban los lazos sociales y proporcionaban calor tanto físico como emocional. El patrón de sueño bifásico podría haber ofrecido beneficios psicológicos que nuestro régimen de sueño monofásico, continuo, carece. Algunos investigadores modernos del sueño sugieren que nuestros patrones de sueño actuales son, en realidad, artefactos de la industrialización
y la iluminación artificial. Con ojos modernos, también podemos ver paralelos inquietantes en nuestro mundo. Mientras que aquellos en el mundo desarrollado disfrutan de una comodidad sin precedentes, millones de personas en todo el mundo todavía duermen en condiciones que los campesinos medievales reconocerían. La falta de vivienda en las ciudades modernas expone a las personas al frío y a un refugio inadecuado. Los campamentos de refugiados albergan a familias en estructuras hacinadas y mal aisladas. La pobreza rural en muchas regiones significa dormir en viviendas de una habitación con calefacción mínima. Las luchas medievales con el frío y la incomodidad no se han resuelto universalmente, solo se han redistribuido geográfica y económicamente. El cambio climático trae nuevas incertidumbres. La pequeña edad de hielo, que hizo tan crudos los inviernos medievales, fue una fluctuación climática natural. Nuestro cambio climático actual es antropogénico, y sus consecuencias incluirán la interrupción de los patrones climáticos, los sistemas energéticos y la estabilidad social. No es imposible imaginar escenarios en los que las poblaciones modernas, que han perdido el conocimiento popular y las prácticas comunitarias que permitieron a la gente medieval sobrevivir a condiciones adversas, puedan encontrarse luchando por adaptarse a los desafíos climáticos sin las tecnologías a las que nos hemos acostumbrado. La historia del sueño medieval es, en última instancia, una historia de vulnerabilidad humana e ingenio humano frente a un desafío ambiental implacable. Nos recuerda que la comodidad no es un derecho natural, sino un logro, que la privacidad es un lujo y que la necesidad humana fundamental de descanso se ha satisfecho de maneras radicalmente diferentes a través del tiempo y el lugar. La gente medieval que hemos encontrado ve esta exploración, campesinos y nobles, monjes y niños, comerciantes y sirvientes, enfrentaron la noche con las herramientas que tenían disponibles y encontraron maneras de dormir y despertar, noche tras noche, invierno tras invierno. Sus experiencias están separadas de las nuestras por siglos y revoluciones tecnológicas. Sin embargo, las necesidades humanas básicas que buscaban satisfacer permanecen inalteradas. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las frías noches de la Europa medieval. Espero que esta exploración les haya proporcionado una comprensión más profunda, tanto de las dificultades que soportaron nuestros antepasados, como del notable progreso que hemos logrado al crear entornos propicios para el descanso y la comodidad. Si encontraron esclarecedora esta interpretación de las prácticas de sueño medievales, les agradecería que le dieran me gusta a esta pieza y la compartieran con otros a quienes les pueda interesar este tema. Su interés ayuda a llevar estas exploraciones históricas a una audiencia más amplia. Agradeceré sus pensamientos y preguntas en los comentarios, ya que la conversación sobre cómo entendemos y aprendemos del pasado siempre se enriquece con diversas perspectivas. Gracias por su atención, y que su propio sueño sea cálido, cómodo e ininterrumpido por los desafíos que nuestros antepasados medievales enfrentaban cada noche.